Buen día, ¿cómo están? Vamos a realizar el día de hoy el despliegue de WordPress en una máquina virtual con la ayuda de Vagrant y Ansible. Dentro de los requisitos previos que debemos tener en cuenta para poder realizar la instalación, vamos a utilizar un VirtualBox, que es un software de virtualización. Vamos a utilizar Vagrant, que nos va a permitir la creación y configuración de entornos virtualizados. Vamos a utilizar Ansible, que es una herramienta de automatización que permite gestionar y configurar infraestructuras. Y por último, Visual Studio Code, que es un editor de código y nos va a permitir ejecutar el background desde su consola y realizar cualquier tipo de edición sobre el código que necesitamos. También lo podemos hacer desde el símbolo del sistema, pero para nuestro caso no va a ser así. Dentro de lo primero que tenemos que tener en cuenta para nuestro proyecto, para crearlo, es crear directamente el background file y dentro del background file, que es nuestro archivo principal de configuración, vamos a poder especificar cuál es el sistema operativo que vamos a utilizar, la versión, asignamos una IP privada, seleccionamos también cuál va a ser nuestro virtualizador, en este caso VirtualBox, la cantidad de memoria que va a tener el dispositivo. Vamos a poder realizar actualización de paquetes por medio de Shell, en este caso apt-get update. Vamos a realizar el aprovisionamiento de Ansible, ejecutar nuestro playbook básico. Vamos a realizar otros aprovisionamientos como la configuración de PHP y otros servicios, configurar MySQL, instalar y configurar Apache, instalar y configurar WordPress, cada uno con un playbook independiente. También tenemos un apartado o un archivo de configuración de inventario, que este archivo de configuración de inventario es esencial en Ansible, ya que define los hosts y servidores en los que se ejecutarán los playbooks. Em, este archivo contiene la configuración de conexión y el intérprete de Python que se va a utilizar. Como podemos ver, contiene el nombre del grupo al cual fue asignado o asignada nuestra máquina, en este caso es thisnode, y la IP de la máquina virtual que está asociada a este grupo. En este caso solo tenemos una máquina virtual, por ese motivo solo colocamos esta para nuestro ejemplo. Em, También podemos ver de que la ejecución de los comandos de Ansible se van a hacer de manera local y no va a tener la necesidad de utilizar SSH. Em, Tenemos un apartado de aprovisionamiento. En este apartado de aprovisionamiento vamos a encontrar una carpeta de templates. Esa carpeta de templates es la que nos permite realizar configuraciones dinámicas basadas en variables definidas dentro de los playbooks. Dentro de esta misma carpeta vamos a encontrar una carpeta de MySQL y un archivo de my.cnf. En ese archivo vamos a encontrar la configuración que corresponde a una base de datos de MySQL. También vamos a encontrar una carpeta de Nginx y en esta carpeta de Nginx vamos a encontrar un archivo de default. Nginx es un servidor que actúa como proxy inverso, útil para equilibrar cargas entre servidores y para servir contenido web. En otras palabras, proporciona archivos y datos a los clientes que realizan solicitudes. Eso es como algo muy general sobre lo que realiza Nginx y en este archivo de default lo que vamos a encontrar son la configuración de definiciones de un app string, configuración del servidor, manejo de solicitudes específicas, manejo de solicitudes generales y manejo de archivos estáticos y PHP. Eso a grandes rasgos. Em, También vamos a encontrar un archivo de apache wordpress.conf. Este archivo contiene la configuración de la ubicación de los archivos de WordPress en el servidor, que nos permite realizar el direccionamiento a donde se van a alojar. Y también por acá tenemos un archivo de wp-config.php.j2.
Esta plantilla nos ayuda a crear un archivo de w-config.php que permite a WordPress la conexión a la base de datos y es utilizado desde el playbook de WordPress. Eso lo iremos viendo más adelante. Dentro de la tarea que crea el archivo de configuración antes de ejecutar la instalación de WordPress. Eh, ya hemos visto estos archivos de configuración. En este momento vamos a pasar a validar cada uno de los playbook en el orden en que normalmente se ejecutan. En nuestro caso, el primer archivo de configuración que vamos a validar es este, playbook.yml. Este playbook contiene la instalación de PHP y las extensiones necesarias para que WordPress funcione correctamente. Como podemos ver, el grupo que asociamos para que se ejecute este playbook es thisnode, que este mismo grupo lo venimos encontrando dentro de la configuración de nuestro inventario. Dentro de las tareas que tenemos para que se ejecuten en este playbook, encontramos actualizar la caché de apt, actualizar PHP y extensiones necesarias, verificar la versión de PHP instalada y mostrar la salida de la versión de PHP. Continuando con el otro playbook, ingresamos al de MySQL. En MySQL podemos ver el mismo patrón, se están ejecutando hacia el mismo grupo y este archivo nos va a permitir instalar y configurar el gestor de base de datos de MySQL para que WordPress pueda almacenar y gestionar su información como se hace normalmente para publicaciones, usuarios, configuraciones y comentarios. En este apartado vamos a encontrar bastantes tareas que se deben ejecutar, como actualizar la caché de apt, instalar MySQL y dependencias, verificar si ya existe una contraseña para root, generar una nueva contraseña de root si no existe, crear el archivo de contraseña si no existe, ajustar permisos de archivos de contraseña, verificar si el archivo de contraseña existe antes de usarlo, leer la contraseña de MySQL del archivo si existe, definir la contraseña de MySQL, leer o generarla en caso de que no exista, depurar la contraseña de MySQL root después de definirla, guardar la contraseña en un archivo accesible si es nueva, eliminar usuarios anónimos, eliminar base de datos de prueba, en caso de que la tengamos, mostrar la contraseña root solo para la depuración, actualizar contraseña root si es nueva, configurar MySQL para usar autenticación con contraseña en root, crear un archivo my.cnf con la contraseña de root. Este archivo es el que vimos anteriormente acá. Y por último, crear la base de datos de WordPress. Continuamos con el playbook de Apache. En este playbook nos va a permitir configurar el servidor web de Apache, que es esencial para alojar y servir la aplicación de WordPress. Dentro de las funcionalidades de Apache que tenemos es que es intermediario entre el usuario y el servidor y esto permite gestionar las solicitudes de HTTP y entregar los archivos de la aplicación web a los navegadores. Como podemos ver dentro de la configuración realizada, se aplica al mismo grupo de nuestra máquina virtual y tenemos varias tareas por realizar. Entre ellas, instalar Apache y módulos necesarios, eliminar la página de inicio por defecto de Apache, configurar el virtual host de Apache para WordPress, habilitar el sitio de WordPress en Apache, deshabilitar el sitio por defecto de Apache para que este sitio no nos aparezca por defecto dentro de nuestra instalación, porque lo que necesitamos es que nos aparezca nuestro blog que vamos a configurar en WordPress. Habilitar mod write en Apache para WordPress. Asegurar que Apache se esté ejecutando, que su servicio esté arriba, esté disponible. Y por último, reiniciar Apache para que los cambios se apliquen. Continuamos con el playbook de WordPress. En este playbook de WordPress vamos a encontrar
que nos va a permitir descargar, instalar y configurar automáticamente WordPress usando los permisos necesarios y creando un archivo de configuración wp-config.php para que la aplicación pueda conectarse a la base de datos y funcione correctamente. Eso es a grandes rasgos lo que realiza, y ese archivo de configuración que nos va a crear es este, este archivo, que es el que le permite crear esa conexión a la base de datos con las variables que ya tenemos, como el nombre de usuario, password, host. Volviendo otra vez a las tareas que se van a ejecutar dentro de nuestro playbook, encontramos de que se aplica nuevamente al mismo grupo que se encuentra en nuestra máquina virtual. Vamos a ver una sección de variables como la de un usuario administrador, password, el correo que se va a utilizar, un usuario, el nombre de usuario, la contraseña, etcétera. Dentro de las tareas que se van a ejecutar, podemos ver que son bastantes tareas las que se tienen que ejecutar para poder realizar la automatización, la descarga, configuración o automatización de nuestro WordPress. La primera tarea que se va a ejecutar de este playbook es verificar si el archivo de contraseñas de MySQL existe. Leer la contraseña de MySQL desde el archivo si existe. Definir la contraseña de MySQL, leer o generarla. Mostrar la contraseña de MySQL solo al momento en que se realice la depuración o cuando se esté ejecutando el background app. Vamos a encontrar también instalar dependencias necesarias, eliminar directorio existente de WordPress si hay una instalación de pronto previa, crear directorio de instalación de WordPress, descargar WordPress, extraer WordPress, asegurar que el directorio tiene los permisos correctos para realizar las instalaciones que necesita, descargar wp-cli, crear el archivo de configuración wp-config.php con cli, que es este archivo que tenemos en esta parte, y verificar que el WordPress se instaló correctamente, instalar WordPress si no está instalado, en caso de que no se haya podido instalar, y crear por último nuestro post de WordPress. En este caso, pues lo estamos creando con un título, cuál va a ser el contenido de nuestro post. Y en esta parte ya hemos finalizado de la explicación para todos los archivos de configuración que se tienen para nuestra automatización para el despliegue de una máquina virtual con WordPress utilizando Vagrant y Ansible. En este momento vamos a realizar la ejecución directamente por consola de, eh, para configurar nuestra máquina virtual. En este caso ingresamos a terminal, generamos nuestra terminal y simplemente vamos a... El primer paso que tenemos que tener en cuenta es que debemos de tener ya abierto nuestro VirtualBox. No debemos de tener ninguna máquina en este momento que se esté ejecutando, y para que no nos vaya a generar posibles errores, debemos de realizar esta revisión. ¿En qué sentido? De que si ingresamos a nuestro background file, vamos a poder ver de que ya tenemos una IP privada. En algunas ocasiones, hay veces a nuestras IPs privadas le podemos colocar algún puerto que se utilice por defecto. Algunas veces puede ser el 80, puede ser el 8080. Y si nuestro VirtualBox en ese momento está ejecutando una máquina virtual que también esté utilizando ese mismo puerto, puede ser el 8080 o el 80, cuando ejecutemos nuestra máquina virtual que queremos crear, eh, nuestro background file nos va a devolver un error y nos va a decir de que no puede crear nuestra máquina virtual porque ya existe un conflicto con ese puerto, porque ya hay otra aplicación que lo está utilizando.
Entonces, para evitar errores, es ideal de que la máquina virtual que se va a crear no comparta o no utilice el mismo puerto 8080 o 80 o el puerto que se haya definido para que no exista este conflicto. Para nuestro caso, vamos a utilizar el Vagrant App. Al ejecutar nuestro Vagrant App, lo que nos debe hacer es la instalación, primero la creación de nuestra máquina virtual, asignarle las características que va a tener por defecto, que ya fueron definidas dentro de nuestro Vagrant file, y posteriormente debe empezar a realizar la ejecución de cada uno de los playbooks que ya se configuraron. Por último, lo que nos debería mostrar es que al ingresar a nuestro navegador con la IP 192.168.33.20 nos debe mostrar automáticamente y por defecto el blog o la página que se haya configurado dentro de nuestro WordPress. Cabe mencionar de que esta instalación la debe hacer automáticamente, tanto toda la configuración para la creación de la máquina virtual, la de los playbooks, nos debe realizar también la configuración inicial de WordPress, crearnos nuestra cuenta en WordPress y publicarnos el blog o página que necesitamos ver. En este caso vamos a ejecutar el background add para empezar a realizar la ejecución de nuestro código. Es un proceso siempre un poco demorado porque tiene que realizar bastantes configuraciones.
Listo, como podemos ver ya se finalizó la instalación y la ejecución de todas las tareas en los Playbook. Si nos dirigimos a nuestro navegador con la IP 192.168.33.20, vamos a poder ver que la configuración de nuestro WordPress se realizó correctamente y por defecto nos está mostrando el blog que se configuró.